Buenas noches, que Dios les bendiga muy pero muy ricamente. Esta noche estamos una vez más para compartir la palabra de nuestro Dios, que es grande y poderoso. Damos gracias al Señor que nos da la oportunidad de compartir la palabra del Señor. Queremos, antes de dar la palabra, darle una palabra de aliento a los hermanos, a las iglesias, a los líderes, a los pastores, a los hermanos de las diferentes congregaciones que nos escuchan, que nos ven, y a los hermanos que son parte de la congregación que nosotros estamos ahora mismo pastoreando. Estamos próximos a entrar a las iglesias a realizar los cultos, pero nos han solicitado a nivel nacional nuestros líderes que vayamos con mucha tranquilidad, cero desesperación, cero preocupación, que vayamos con mucha tranquilidad, con mucha sabiduría y con mucho tacto. No es que vamos a volcarnos tampoco como unas cosas, como personas que no tienen cuidado de los demás. Tenemos que aprender a cuidar a los más jóvenes, a los más niños, a los pequeños y a los ancianos. Así que vamos a pedirle a los hermanos tener un poquito de paciencia. Próximamente estaremos transmitiendo los cultos de viernes y domingo desde el santuario de nuestra iglesia. Estaremos transmitiéndoles para que usted también pueda disfrutarlos. Y los días de oración, los miércoles, estaremos utilizando a algunos hermanos para que nos ayuden también con llevando la reflexión. Así que, por favor, manténgase conectado los días miércoles, los días viernes y los días domingo, en donde estaremos compartiendo la palabra de nuestro Dios. Hoy quiero compartirles un pasaje bíblico que se encuentra en el libro de Job, capítulo número 42 del libro de Job. Dice así, versículo 12 del capítulo 42 del libro de Job. Versículo 12 dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primero. Hay otras versiones que nos dicen, y bendijo Dios la condición de Job mejor que la primera vez. Entonces estamos hablando aquí de que Job estuvo en mejor condición que la primera ocasión. Y dice así en el versículo 16, después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación, y murió Job viejo y lleno de días. Es muy lindo encontrar un pasaje como este. A todos nos gustaría que se hablara así de nosotros. Y bendijo Dios mi postrer estado, la condición que estoy finalmente, mejor que como estaba antes. Eso es lo que en la Biblia habla de cuando el Señor le dice y dio el fin que el Señor quería, le dio el fin que Dios quería. Porque la Biblia dice que el propósito de Dios, los pensamientos de Dios para con nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Es lindo cuando escuchamos que su postrer estado es bueno, es excelente, es maravilloso. Y ver y escuchar también que una persona vive por muchos años hasta ver la cuarta generación de sus hijos. Pero esto, así como lo vemos ahora, es, diríamos así, la conclusión, el final. Pero Job
pasó por una situación, por un proceso bien difícil y que posiblemente muchos de nosotros no hubiésemos resistido. Entonces hay que aprender de Job. Vamos a ver cómo podemos nosotros, qué podemos lograr aprender de Job para que quiera Dios que se hable de nosotros así como habla Dios de Job. Bendijo Jehová su condición final, mejor que como estaba antes. La Biblia nos enseña que aunque tu estado primero haya sido pequeño, tu postrer estado será grande. Porque Dios siempre tiene un propósito con nuestras vidas de llevarnos, como dice la palabra, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en ascenso. El propósito de Dios siempre es llevarnos a más bendiciones. A Job le costó. Mire lo que dijo Job en el versículo número 5 del capítulo 42. De oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oída, pues sí. Yo había escuchado que Dios era bueno. Yo había escuchado que Dios era grande, que Dios era misericordioso, pero ahora ya lo he vivido, ya lo he participado de eso. Dios se reveló y se revela a Job como el Dios compasivo y misericordioso. Aunque no parezca en esta etapa de la vida de Job, pero Dios es un Dios de misericordia. Dios no hizo todo esto de repente, tomó un tiempo. Dios es compasivo. Dios nos ayuda y nos lleva a situaciones que pareciera que no vamos a salir bien, pero al final Él siempre se va a glorificar. Qué bueno es que Dios pueda decir de ti, y bendijo Dios tu condición mejor que como estabas. Y quiero decirle algo, en estos días escuché algo que predicó un hermano que decía que en las iglesias nosotros tenemos que hablarle a la gente de la bendición de Dios. Y ciertamente las personas llegan a las iglesias en una condición, pero el deseo de Dios, en el corazón de Dios, está bendecir a esa persona más que como llegó a la iglesia o como llegó a los pies del Señor. Dios no cambia. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es compasivo. Él es misericordioso. Él sabe que en un momento de nuestra vida vamos a tener que pasar por pruebas. Vamos a tener que pasar por presiones. Vamos a tener que pasar por sufrimientos. Él lo sabe. Pero en todas estas cosas Dios no nos abandona. Jamás Dios te abandona. En todos estos momentos difíciles. Quizás en estos momentos estamos viviendo tiempos de prueba. Tiempos de presiones. Tiempos de sufrimiento. Hay necesidad en casa. Hay falta de alimento. Falta de dinero. Hay incertidumbre por los empleos, por las ganancias, por las posesiones. Hay una serie de situaciones que están pasando, pero en todas estas cosas nosotros tenemos que tener la confianza de que Dios es un Dios misericordioso. Dios no está enojado con su iglesia. Esto no es un castigo de Dios. Algunos piensan que Dios se goza cuando pasa por alguna situación una persona. Dios no se goza de eso. El Señor no rechaza para siempre, antes bien Él, si aflige, también se compadece según su misericordia, pues no se compadece en afligir o entristecer a los hijos de los hombres. Dios no está enojado. Él es un Dios bueno. Siempre es bueno, es compasivo. La historia de Job nos lo dice.
Dios va a hacer que pasemos por momentos de sufrimiento. El hecho de que tú camines con Dios, que tú conozcas a Dios, no es una forma de eliminar las pruebas. No, al contrario, ¿qué dice el Señor de Job? El Señor le dijo a Satanás, y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ahí está. Dios está hablando bien de Job. Dios no está molesto con Job. Y asimismo, yo creo que Dios quiere hablar de ti, expresar de ti cosas buenas, que eres una persona perfecta, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Esas son algunas de las cualidades que Dios les muestra a Satanás acerca de Job. Un hombre perfecto, un varón perfecto, varón recto, varón temeroso de Dios, varón apartado del mal. Eso es importante. ¿Qué concepto tiene Dios de nosotros? Y a pesar de que todas estas cosas le sucedieron, dice la Biblia que Job perdió todas las cosas. Job tuvo que pasar por un proceso de perder todo. Antes de ganar, Dios tuvo que hacer que Job sintiera el peso de la pérdida. Lo único que conservó Job fue su integridad en Dios. Eso fue lo que le quedó, su integridad. Porque como usted puede ver, dice que lo perdió todo. Perdió familia, casa, posesiones, perdió todo. Su salud también. Pero lo único que no perdió y conservó fue su integridad ante Dios. En todo lo que habló Job no pecó, dice la Biblia. Y eso Dios, eso es lo que vale delante del Señor. Dios hará que pasemos por sufrimiento para mostrarnos también que podemos sacar lo mejor de nosotros. Dios también siente nuestro dolor. Como un buen padre se duele cuando sus hijos sufren. Pero creo que debemos recordar que cuando pasamos por estos tiempos de presión y de peligro, Dios siempre estará con nosotros. En esta crisis, en esta pandemia, en esta cuarentena, Dios siempre estará con nosotros. Dios mueve amigos, familiares de Job al final para que le traigan regalos. Pero Job, en medio de esta situación, Dios habla con Job y Job reconoce, como leemos en el versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job reconoce que lo único que él necesitaba era tener más intimidad con Dios. Era su necesidad más grande. Ahora te conozco, mis ojos te ven, ahora puedo tener la experiencia. De repente eso es lo que Dios está llevándonos, a que cada uno de nosotros tengamos nuestra propia experiencia con Dios. Job, después de perderlo todo, conservó su integridad y empezó Dios a bendecirle. El plan de Dios era bendecir a Job y bendecirlo el doble de todo lo que poseía, pero su integridad se mantuvo firme, su carácter se mantuvo firme. ¿Cuántos de nosotros abandonamos el proceso de bendición? Dios nos está llevando a un proceso. Dios nos está llevando a un proceso para bendecirnos, para que nosotros aprendamos a valorar las cosas. Pero muchas veces solamente vemos nada más mi prueba, mi condición, mi pérdida, mi escasez. Nada más miramos el hoy, el ahora.
pero no logramos ver las grandes bendiciones que vienen en nuestro futuro. Olvidamos la promesa del Señor que dijo en Ageo capítulo 2, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Así dice la palabra de nuestro Dios. Hoy nosotros debemos creer que nuestro futuro será glorioso. Yo quiero apoderarme y quiero que te apoderes de este futuro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Yo me apodero de esta palabra. Yo quiero que te apoderes de esa palabra. Dios va a bendecir tu estado postrer más que el primero. Si antes de entrar a esta situación, a esta crisis, tu condición era una, tu postrer estado, Dios lo va a bendecir. Tu postrer estado, Dios lo va a bendecir. Acepta con sencillez de corazón lo que Dios está haciendo. Dios tiene un corazón amoroso contigo, compasivo. Dios no te va a dejar que sufras, que padezcas más de lo que ya Él ha pensado. Aprende por medio del discernimiento de espíritu a alabar a Dios en medio de las pruebas. Alabar a Dios en medio de los problemas difíciles. Las pruebas son un proceso que nos permite aprender a confiar que el propósito de Dios no cambia. Las pruebas son un proceso. Es un proceso. Es como cuando uno entra al colegio. Nunca vas a permanecer en un solo nivel. Vas a ir pasando de un nivel a otro, de un nivel a otro, y de un nivel a otro. Así mismo es el caminar con Dios. Dios siempre te va a llevar de un nivel a otro, de un nivel a otro. Y como dice la palabra del Señor, vamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Hoy debemos creer que nuestro futuro será más glorioso que nuestro presente. No te descalifiques en el proceso de Dios para ver las bendiciones que vendrán. No te descalifiques, no te apartes, no te desanimes, no te frustres, no te des por vencido. Mantente firme en la fe, porque las bendiciones de Dios vienen. Hay que determinar que este día nos quedaremos en el plan de Dios. Yo seguiré creyéndole a Dios. Como canta nuestra hermana Wanda Rolón, yo le creo a Dios. Yo le seguiré creyendo a Dios. A pesar de las pruebas, a pesar de los informes médicos, a pesar de los comentarios de noticias, no importa, yo le seguiré creyendo a Dios. Este año 2020, algunos lo vaticinan como un año de miseria y de muerte, pues la Biblia dice que Dios corona el año con bendiciones. La Biblia dice que Dios corona el año con bendiciones. Y nosotros vamos a ver las bendiciones de Dios, las bendiciones que son sobreabundantes, porque Dios ha querido bendecir a su pueblo. Entonces, Dios quiere que le veamos como nuestro amado Padre, cuyo deseo es siempre bendecirte. Por eso es que mi deseo es que tú también recibas esta palabra. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Puedes ponerle tu nombre en este texto bíblico y decir, y bendijo Jehová
el postrer estado de Julio más que el primero. Puedes ponerle tu nombre. Y bendijo Dios el postrer estado de, póngale su nombre, más que el primero. Y después de esto, vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió viejo y lleno de días. Bendito sea el nombre del Señor. Riqueza, honra y vida son la remuneración de los que creen en Él, se humillan y le temen a Jehová. Quiero orar por ti en esta noche, para que Dios bendiga tu estado, tu condición, tu situación. Y a pesar de que la situación, las condiciones, las pruebas, todo lo que rodea nuestro país, la economía, los negocios, a pesar de que todas esas noticias que tú escuches, recuerda que Dios es el que bendice. Y las bendiciones vienen de Dios. Y cuando Dios se ha determinado bendecir algo, bendecir a alguien, nadie lo puede maldecir. Recuerda el pasaje donde un profeta fue contratado por un rey para ir y maldecir al pueblo de Israel. Y cuando él llegó, no pudo maldecirlo. Y cuando el rey le dijo, ¿por qué no has maldecido al pueblo de Israel? Y el profeta le dijo, porque yo no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. Y en esta hora yo te bendigo también. Y así como Jehová bendijo el postrer estado de Job, yo declaro que Dios va a bendecir tu estado. Tu condición va a mejorar. Va a mejorar en el nombre de Jesús. Padre eterno, te doy gracias en el nombre de Cristo. Te pido, Padre, tu bendición sobre aquellos hermanos que están escuchando, están viendo esta reflexión bíblica de la condición de Job. Qué lindo es cuando podemos ver el final de una vida como la vida de Job. Pero a veces no sabemos cuánto sufrió ese hombre para poder llegar a ese punto. Padre, nosotros también tendremos que pasar por un proceso. Ayúdanos, oh Dios, a pasar por ese proceso en el cual tú nos estás llevando. Porque si tú nos llevas a ese proceso, al final tendremos el doble de la bendición que tenemos ahora. Gracias, Señor. Y yo declaro en el nombre de Jesús que tú vas a bendecir la condición de mi hermana, la condición de mi hermano, al doble de lo que han tenido antes. En el nombre de Jesús, tu siervo y tu sierva verán a sus hijos, verán a sus nietos y verán hasta la tercera y cuarta generación de sus nietos. En el nombre de Jesús. Padre, también te pido por aquellas personas que están en hospitales. Hoy nos mandaron a pedir oración por una persona que está en el hospital, Señor, que está ahora mismo está declarada bajo la enfermedad, Señor, y en el nombre de Jesús te pido que tú le visites ahí en su lugar, Señor, en su lecho de enfermedad. Visítale, Padre, y toca su vida. Aquellos familiares de mis hermanos, e incluso aquellos hermanos que por alguna razón su familia han sido afectada con esta enfermedad. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos tu intervención a favor de ellos. Toca sus vidas, Señor. Toca esos cuerpos y sánalos en el nombre de Jesús. Porque tu poder es grande, más grande que cualquier enfermedad. En el nombre de Jesús, para ti nada hay imposible. Gracias, Jesús. Muy bien, mis amados hermanos, Jehová va a bendecir tu condición. Es la promesa de Dios
Pero aunque estés pasando por tiempos de prueba, tiempos de presión, tiempos de sufrimiento, Dios es bueno. El Señor va a hacer cosas buenas a favor de ti. Porque yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová va a resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti sus ojos y ponga en ti paz. Guardará Jehová tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Peleará Jehová todas tus batallas, que por un camino vendrán contra ti y por 7 caminos saldrán huyendo de ti. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estará siempre arriba y no abajo. Abrirá Jehová su buen tesoro del cielo y te bendecirá 1000 veces más de lo que has sido bendecido. Esta es la bendición de los hijos de Jehová. Que Dios te bendiga muy, pero muy ricamente.